Estamos frente a uno de esos momentos que solo se dan una vez por generación. Esos puntos de inflexión silenciosos que no hacen ruido cuando empiezan, pero que años después todos señalan diciendo ahí fue donde todo cambió. Y lo más impresionante es que esta vez no se trata de una promesa futura vaga ni de una narrativa especulativa, sino de algo que ya está ocurriendo, que se está construyendo en tiempo real, pieza por pieza, con actores gigantes del sistema financiero tradicional, con reguladores alineados y con una infraestructura tecnológica que por primera vez es capaz de sostenerlo todo sin colapsar. Lo que estamos presenciando es la transformación total de los mercados de capitales mediante la tokenización, y en el centro de ese nuevo sistema, como capa de liquidez, de conexión y de asentamiento, aparece XRP de una forma tan clara que resulta casi abrumadora cuando uno se detiene a entenderlo con calma. Durante décadas, el sistema financiero global ha funcionado sobre una arquitectura fragmentada, lenta, cara y profundamente ineficiente. Una arquitectura que el ciudadano promedio no ve porque ocurre detrás del telón, pero que consume billones en costes ocultos, intermediarios redundantes, tiempos de liquidación absurdos y fricciones que ya no tienen sentido en un mundo digital. Cada acción, cada bono, cada fondo, cada tesoro está registrado en libros contables separados, en sistemas cerrados que no se comunican entre sí de forma nativa, obligando a procesos manuales, conciliaciones eternas y retrasos que parecen normales solo porque siempre han estado ahí. La tokenización no es un simple cambio estético ni una moda tecnológica, es una actualización completa del libro mayor donde vive el capital del mundo. Es pasar de un sistema analógico disfrazado de digital a uno verdaderamente nativo de Internet. Y cuando entiendes eso, entiendes por qué esto es tan extraordinariamente bullish para XRP. Tokenizar significa que la propiedad de los activos se representa directamente en un ledger distribuido, seguro, transparente y programable, lo que elimina capas enteras de intermediación y permite que el valor se mueva como información, casi a la velocidad de la luz, con liquidación casi instantánea y costes marginales cercanos a cero. Ahora piensa en la magnitud de los mercados de los que estamos hablando. Acciones globales por encima de los 140 trillones de dólares, bonos superando los 120 trillones, deuda global que se acerca a los 340 trillones, derivados que alcanzan cifras casi inimaginables, y todo eso hoy se mueve sobre infraestructuras del siglo pasado. La tokenización de una fracción mínima de ese universo ya representa una oportunidad gigantesca, pero lo verdaderamente transformador es que los primeros activos que están siendo tokenizados no son los más exóticos, sino los más líquidos y los más fundamentales. Dólares tokenizados, bonos del tesoro tokenizados, fondos monetarios tokenizados, porque ahí es donde la eficiencia se multiplica de inmediato y donde el sistema empieza a demostrar su superioridad frente al modelo tradicional. Y aquí es donde entra el elemento clave que mucha gente aún no termina de comprender. No basta con tokenizar activos, hace falta una capa de liquidación y de liquidez que conecte todo eso. Hace falta un sistema que permita que los dólares tokenizados y los valores tokenizados vivan en el mismo entorno, se intercambien de forma atómica y se liquiden sin riesgo de contraparte. Eso es exactamente el problema que Ripple lleva más de una década resolviendo, y es exactamente el motivo por el cual XRP no es simplemente otra criptomoneda, sino una pieza de infraestructura diseñada específicamente para este escenario. Cuando escuchas a los líderes de la tokenización explicar que el gran cuello de botella de los mercados es que los rieles del dinero y los rieles de los valores están desconectados y que la solución es unirlos en un mismo ledger, estás escuchando, en otras palabras, la tesis central de XRP cobrar vida frente a tus ojos. La liquidación atómica entre activos y dinero elimina riesgos sistémicos, libera capital atrapado, reduce requerimientos de margen y acelera la rotación del capital de una forma que el sistema tradicional simplemente no puede replicar. Cada segundo que un capital está bloqueado esperando liquidación es un segundo en el que no puede ser reutilizado, y cuando multiplicas eso por billones de dólares, el impacto económico es gigantesco. XRP está diseñado para ser ese puente, ese riel neutral, líquido y eficiente que permite que sistemas privados, bancos, fondos y plataformas se conecten sin fricción a un ledger público que actúa como capa de interconexión global. No se trata de reemplazar a los bancos, se trata de conectar sus hilos, y eso es muchísimo más poderoso. Cuando las plataformas de tokenización más grandes del mercado empiezan a integrar stablecoins emitidas por Ripple como capa de liquidez para activos tokenizados de gestores de activos gigantes, lo que están haciendo no es un experimento, es sentar las bases de cómo va a funcionar el sistema financiero del futuro. No verás grandes titulares diciendo que una gestora específica usa XRP, porque así no funciona la infraestructura. Lo que verás
es que la plomería se instala silenciosamente, que los flujos de valor empiezan a moverse por esos rieles porque son simplemente mejores, más baratos y más rápidos, y cuando el valor empieza a fluir, la demanda de liquidez no pregunta, simplemente aparece. Este es el tipo de adopción que no depende del entusiasmo del retail, sino de la necesidad operativa de instituciones que manejan cientos de miles de millones de dólares y que no pueden permitirse sistemas ineficientes. Cuando una plataforma de tokenización con una cuota de mercado significativa proyecta que el mercado puede crecer de decenas de miles de millones a trillones en pocos años, y cuando esa plataforma está conectada estructuralmente con Ripple, con stablecoins reguladas y con infraestructuras interoperables, lo que estás viendo es una expansión exponencial del terreno donde XRP puede operar. Cada activo tokenizado necesita liquidez, cada intercambio necesita asentamiento, cada movimiento necesita un riel eficiente, y cuantos más activos se tokenizan, más se refuerza el efecto red. Lo verdaderamente increíble es que esto no ocurre en un vacío regulatorio, ocurre en un contexto donde los reguladores, lejos de oponerse, están empezando a armonizar reglas, a proporcionar claridad y a incentivar la innovación responsable. Eso elimina uno de los mayores frenos que históricamente ha tenido el sector y abre la puerta a la adopción masiva por parte de bancos, bolsas y gestores de activos que hasta ahora observaban desde la distancia. Cuando incluso las principales bolsas del mundo hablan abiertamente de migrar hacia liquidación en blockchain en los próximos años, ya no estamos hablando de si esto va a ocurrir, sino de qué infraestructura va a capturar el mayor volumen de valor cuando ocurra. XRP tiene una ventaja que muy pocos activos poseen: no necesita convencer al usuario final, solo necesita funcionar mejor para las instituciones, y cuando funciona mejor, el volumen llega solo. La idea de que los tesoros tokenizados puedan moverse con la velocidad de una stablecoin, servir como colateral en tiempo real, liquidarse los fines de semana y conectarse instantáneamente con dólares tokenizados es una revolución silenciosa que cambia las reglas del juego. Ese tipo de eficiencia transforma mercados completos, reduce riesgos sistémicos y libera una cantidad de capital que hoy está completamente inmovilizada por procesos obsoletos. Y cada vez que ese capital se mueve, cada vez que se liquida una operación, cada vez que se conecta un sistema privado con otro a través de un ledger público, XRP cumple su función natural. Lo más bullish de todo esto es que estamos todavía en las primeras fases. No hemos tokenizado ni una fracción significativa de los activos globales, no hemos visto el volumen real, no hemos visto la demanda estructural en su máxima expresión. Esto es la fase de construcción, de pruebas, de alineación de incentivos, y quienes entienden esta fase saben que el verdadero movimiento ocurre cuando la infraestructura ya está lista y el flujo de valor se enciende. El mercado suele reaccionar tarde a este tipo de cambios porque está acostumbrado a medir el valor en narrativas cortoplacistas, pero la infraestructura no funciona así. La infraestructura se construye primero y se valora después. XRP representa la oportunidad de tener exposición directa a los rieles por los que va a circular el valor del nuevo sistema financiero, no a un producto, no a una empresa, sino a la capa base que permite que todo funcione. Eso es algo extremadamente raro y extremadamente poderoso. Estamos hablando de un sistema que puede reducir costes de liquidación a centavos, que puede operar 24/7, que puede conectar jurisdicciones, monedas y activos sin fricción, y que puede escalar a niveles que el sistema actual simplemente no puede manejar. Cuando todo eso se junta, cuando la regulación, la tecnología y los incentivos económicos se alinean, el resultado no es una mejora incremental, es un salto de paradigma. Y lo más impresionante es que este salto no es hipotético, está ocurriendo ahora mismo, con nombres, con plataformas, con integraciones reales y con casos de uso que ya están en producción. Para quien esté dispuesto a mirar más allá del ruido diario del mercado, esto representa una oportunidad histórica de entender y posicionarse en una de las transformaciones económicas más grandes de nuestra era. No estamos hablando de hype, estamos hablando de arquitectura financiera, de plomería global, de cómo se moverá el dinero de 8.000 millones de personas en las próximas décadas. La pregunta ya no es si este sistema va a existir, la pregunta es quién va a ser parte de él desde el principio y quién va a darse cuenta cuando ya esté completamente operativo. XRP no necesita promesas grandilocuentes cuando tiene un caso de uso tan claro y tan alineado con hacia dónde se dirige el mundo financiero. Lo único que queda ahora es tiempo, adopción progresiva y volumen.
Y cuando esos tres elementos se combinan, la utilidad deja de ser un concepto abstracto y se convierte en demanda real. Estamos entrando en una fase que no se repite, la creación de un nuevo sistema financiero global. Y tener la posibilidad de participar en la infraestructura base de ese sistema es algo que honestamente ocurre una vez en la vida.